Me está pegando unos tironcitos el kit de arrastre que me tienen un poquito preocupado. Tengo que mirar a ver qué es eso, porque me está dando esos tironcitos, si antes no me los daba. ¿Qué ha cambiado? ¿Se ha destensado la cadena? Así, solo. ¡Hostia! Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. En el anterior episodio ya nos había entrado la prisa. Íbamos dirección sur buscando el comienzo de la carretera austral. Lo que no tenía previsto es que habría una parada larga a la vista. Y lo que sí que empiezo a ver también es aquella nube al fondo, que miré anoche en la previsión, que ya voy a empezar a mojarme. Ya me avisó alguien de que toda esta zona de Chile, ahora cuando empieza a bajar, es primavera-verano, pero justo ahora es cuando más llueve. O sea que me va a hacer bien el traje impermeable que me dio Marcia. Me va a venir de lujo, porque me voy a mojar sí o sí. O sea, no hay escapatoria, no es una nube a la derecha o a la izquierda o en el centro, no, es una nube grande que viene hacia mí. Estamos preparados. No me estoy tomando en serio la gasolina. Estoy confiado en que en todas partes hay gasolina, pero en este lado de la carretera no hay. Debería de ir a comprar aunque sea andando. Que no encuentro en este lado de la carretera gasolineras. ¿Habrá o no habrá? Continúo. Quedan 40 kilómetros de autonomía. Voy a ver si puedo preguntarle a alguien por aquí. Vamos a mirar el GPS. Estoy muy yendo al límite. Que me tenga que salir porque es que si no me voy a quedar sin gasolina, por lo que veo. 14 minutitos. ¿Cuántos son? 20 kilómetros me da. Venga, vamos. Vamos a engrasar también la cadena, que siempre se me olvida. Llevo un buen rato sin engrasarla. Oye, esto empieza a ponerse bastante bonito, ¿no? Cada vez hay más pinos, ríos. Qué bonito. Santiago para arriba desierto. Desde Santiago hasta Chillán, agricultura de muchos árboles frutales, un montón de fresas en la carretera. Se vende frutilla. Ahora es que la fresa no lo he dicho, que se llama aquí frutilla. Y de Chillán hacia abajo tiene pinta de bastante agricultura, pero con mucho bosque. Bueno, vamos a desviarnos para echar gasolina. No vamos a arriesgar más. Ole, gasolina, pero al límite. Estoy al límite de la reserva. Hostia, los carabineros. Yo sin pagar, yo voy sin pagar peaje y sin nada. Muy buenas. Encontré gasolina. Estaba asustado, estoy al límite. No encontré la gasolinera. Es poca, ¿no? Tengo que ir más. Que cada vez que encuentre una echar, no apurar tanto, ¿no? Ah, sí. ¿Cuánto le va a echar? Para llenarlo. La atención por cámara. Ah, sí, te vino por la cámara. Sí, me vino por cámaras de ahí. Y te llama el jefe y dice, oye, al de la moto tiene que hacerle que se baje. A minutos después me llamaron. Y dice, oye, que tiene que bajar. Me retaron. Ah. Me molestaron. Yo lo intento, lo digo por si acaso. Claro. Se puede, si no, pues me bajo y ya está, no pasa nada. Hemos tenido que parar a ponernos los guantecitos de invierno, parece que hace fresco por aquí, ¿no? Conforme más al sur voy, más frío. Definitivamente lo de la gasolina me lo tengo que hacer mirar. Aquí el problema es que la Teneré solo tiene 16 litros. Esto me da para una autonomía de entre 250 a 300 kilómetros. No, no, si me faltan solo 20 minutos. 5 horas conduciendo. Últimos 20 minutos. No me lo puedo creer. Mira que me ha recomendado todo el mundo. Si empieza a llover, no esperes. Párate inmediatamente y ponte el traje de agua. No esperes. Pero para 20 minutos no me voy a parar. No me voy a parar. Puedo llegar empapado, buscaré cómo secarme, pero para 20 minutos no me voy a... Yo voy a tardar más de 20 minutos en ponerme todo el traje de agua que en llegar. Hay lluvias fuertes como las de Brasil, pero sí, está lloviendo. 4 gotas, hombre, no pasa nada, son solo 4 goticas, tranquilo. ¿De qué sirven estas plantaciones? Es un sistema nuevo para mí, o sea, están como si fueran plantaciones de esas de arroz, pero tiene como un surco a todo alrededor. No se trata de un sistema de riego, luego me lo van a explicar bien y os lo cuento. Oye, de verdad, qué bonito es todo esto, ¿no? Hace un poco de fresco, pero es muy interesante. Veo mucha economías domésticas. Mira, mi primer puentecito de madera, un riachuelo, mucha economía. Todo el mundo vende en sus casas cosas. Tengo que averiguar qué son esas tortillas. Tortilla al rescoldo, tortillas la niña perdida, o sea, hay motes con huesillo. Oye, qué auténtico es esto, ¿no? Yo creo que aquí es donde empieza este tipo de construcciones. A ver, ¿dónde estoy?
ser por aquí. Buenas. ¿Eh? Da igual que Sí. no sepa dónde estoy, esto no tiene pérdida. Además, ¿Está aquí? ya medio pueblo sabe que por estoy aquí. Muchas gracias. Aquí se conoce todo el mundo. Qué maravilla, ¿verdad? Ah, por el otro lado. Vale, antes del puente, a la izquierda y todo recto para adelante. O sea que vamos a ir bordeando el río. Voy cruzando el río. Qué bonito. ¿El perro me va a morder? No. No sé qué obsesión le entra a los perros con las motos. Ahí donde está el pavo, Ajá. a la derecha, en la casa allá al fondo. Ahí Muchísimas gracias. ¿Os conocéis todos aquí en el pueblo? Alguien allí me vio también y dice, ¿vas para casa de Isabel? Bueno, voy a ver si llego hasta. Gracias, muchas gracias. Mira el pavo. Lo que ni el pavo ni yo sabemos todavía es que a la comida de Navidad vamos a ir juntitos. Muy buenas. Fantástico. Lo encontré, fantástico, bien al final. ¿Dónde puedo ponerla que no moleste mucho esta? No, la ponemos ahí. Yo estoy viendo que aquí nadie va a tocar nada. La pongo ahí pegada. Sí, por eso. No, no hace falta. Los perros no sé qué obsesión tienen con la moto. Los perros cuando me ven, algunos me atacan por la carretera. Y de nuevo da igual lo que yo planee en la ruta. La ruta es la que se encarga de marcar mis pasos. En esta ocasión toca parada enriquecedora. A ver. Va a salir también el vídeo. Mi amigo Facun. Dicen que Facun se parece mucho a mí. ¿Nos parecemos o no nos parecemos? A ver. No creo tanto. No tanto, ¿verdad? Me falta mucho para tener pelo tan largo como tú. Toma. Pues aquí se está de muerte. Paz, pero paz. O sea, no la palabra paz. La palabra paz no lo describe. Venía para 2 días y como siempre me pasa, pues llevo aquí 8 o 10 días. Han coincidido muchas cosas, justo ha pillado la Navidad entre medias y ha tocado Navidad en familia. Una Navidad diferente. Otro motoviajero español, Sergio, de Gas and Roll, pasaba por aquí también cerca, le escribí, le dije, únete a nosotros. Y también la acogieron con los brazos abiertos. Así que Rocinante también pasó la Navidad acompañado con la CBR de Sergio. Clavo de mono. Cola de mono. Porque que lleva de todo un poco, leche, canela, clavo, no sé qué, no sé cuánto, y por supuesto, clavo de aguardiente. Para darle el toque final. Seguro que te gusta. Y pues lo que os acabo de enseñar, porque aquí se está muy a gusto. Iba yo con mis objetivos puestos de llegar a Ushuaia para el 31, que si llegara no sé cuánto para el no sé cuánto, que si llegar para Nochebuena a Villa O'Higgins. No tengo que correr. O sea, hay que ir haciendo lo que la ruta diga. La ruta dice ahora que hay que parar y se para. Estaba aquí súper a gusto. Pero es linda la experiencia. Y en esta ruta hemos hecho un poquito de todo, incluidas nuestras sesiones de filosofando. Luego hay una cosa del destino, de cuando te pone personas en tu camino. Pero al final hemos terminado en Ailín, porque la ruta ha querido que terminemos aquí. La gran ciudad de Haití. La gran ciudad de La Ailín. capital de la quinta, de la 14ª región. Yo me he terminado aquí por casualidad. Primero en la moto. Primero en la moto. Facundo se ha ofrecido voluntario a hacernos una visita guiada de toda la Los finca. perritos. El perro debajo de la moto. ¿Tienes ahí? ¿Que se mueve así? Sí. Acá estamos con las gallinas. Las gallinas. Otro sitio espectacular que hay que apuntárselo en la agenda para volver. Hay que ponerlo en favoritos. Esta familia me ha tenido aquí casi como un hijo más. Aquí en aquella casita vive la madre, aquí vive Isabel, la hermana, la otra hermana. O sea, unas navidades muy en familia, muy a gusto. Justo el día que llego me dice Isabel, te tengo un colchón ahí para poner en el suelo en el salón. Y digo, perfecto. Dice, pero tengo pendiente de hacer unos muebles. Y digo, bueno, pues los hacemos, tengo tiempo. Voy para un par de días y nos da tiempo. ¿Tienes la sierra? ¿Tienes la madera? Sí, Pues nos pusimos y hicimos la cama. Y dice, claro, hicimos la cama justo en la que yo iba a dormir.
Y luego le digo, faltaría aquí una mesa también para estas 3 sofás. ¿Tienes madera? Sí, claro. 3 minutos. En media hora tenemos hecha la mesa. Y luego la cocina. Y luego el mueble del baño. Y luego, pues al final he estado construyendo muebles a cambio de alojamiento y comida. Esto lo digo como un chiste. Porque sé que aunque no hubiera hecho absolutamente nada, me habrían acogido. Y como me están insistiendo que me quede también para Nochevieja, que me quede para... Pero no puedo. El viaje tiene que continuar. Pero sí, la carpintería que os ha parecido. Me puedo dedicar también a eso cuando vuelva a España, ¿no? Podría construir muebles de madera. En resumen de todo esto, que este sitio es el paraíso. Es paz, pero paz, paz. Pero lo dicho, el viaje tiene que continuar. Y hoy vuelvo a retomar la ruta dirección Villa O'Higgins hacia el sur de Chile. Y son cosas del destino. Este pueblo no está ni en la ruta. O sea, es la ruta lo ha puesto en mi ruta. Y lo que dicen es cierto. Tuve ocasión de hablar hasta con el cura del pueblo. Imaginaros a qué nivel la cercanía de aquí de la zona. Y el cura dice que Ailín tiene fama de absorber. Absorbe a la gente. Las absorbe a llegar y las absorbe a quedarse. O sea que, insisto, apuntaros a Ailín. Ponedlo en favorito en vuestros mapas, que es un sitio que merece una visita. No os enseño los muebles, ¿no? Os voy a enseñar los muebles. Esta fue la cama que me construí yo para dormir. La mesita que hicimos a posteriori. Hicimos aquí un mueble de cuarto de baño que quedó, la verdad, es que bastante pro, ¿eh? Y ya por último, ayer ya me iba y digo, ¿y la cama? ¿La cama no vas a hacer nada? Y dice, sí, pero pues ya la haré cuando sea. Digo, pero eso lo hacemos en 40 minutos. Y atentos a qué camita más pro nos ha quedado aquí con su cabecero y todo. Ah, y no os enseñé la cocina. Y aquí está Isabel. Isabel, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti por tu visita. Volveré. Yo tengo el cafelito listo, o sea, ¿cómo voy a querer irme? Muchas gracias, Isa. Nos vemos en la ruta. Ahora sí. Y como lo prometido es deuda, hay algo a lo que me comprometí de hacer antes de ir. No, si se agarró, mira. Agárrate bien. Eso. Bien fuerte. Bien fuerte. ¿Algo cayó? Se asustó. Va asustada. ¡Ay! ¿Te gustó? Pues muchísimas gracias por todo, de verdad. Y ahora viene la peor parte. Empiezan las despedidas. Hasta luego. Ha sido un placer, Facu. Mi doble en chiquitito. Hasta luego. Bueno, vamos a despedirnos de la mamá de Isa. Huevos no se pagan aquí, en estas fincas no se paga huevos. La fábrica de los huevos está aquí. Guillermo, hola. Maravilla, ¿no? Qué paz. Muy tranquilo. Tranquilo y muy seguro. La casa siempre abierta, la llave puesta, la llave de las motos. Guillermo, no paras. Estás siempre trabajando. ¿Llega el horno? Sí, pero voy a tener que hacerlo de nuevo. Tienes que reformar, restaurarlo y vengo a despedirme. Muchísimas gracias. Oye, qué calorcito más bueno de la... ¿Esta es la típica estufa? Sí, claro. Sí, mira, se le salió su reloj. De las casitas hacia el sur, estas todas las que hay, ¿no? Para calentar la casa, para cocinar, para absolutamente todo. Y ya las más modernas incluso llevan el serpentín arriba para el agua caliente. Sí, esto también tiene agua caliente. O sea, el agua caliente, la cocina y la calefacción todo en uno. Qué maravilla. También tiene calefacción acá. Ajá. Pero a veces el fuego, por el calor no se hace fuego. Ajá. Estamos cociendo patitas, así que ahí por eso estoy haciendo... ¿Qué? Estamos cociendo patas. ¿Patas? Otra vez tradición, ¿viste? Patitas de animal. ¿De oveja o no? No de vacuno. Ah, qué ricas. Eso está bueno también. Si a él le encanta. Pasé la Navidad, Sí, tuviste harto. pasé el cordero y el cordero fue una maravilla. Sí, pero igual lo pasaste bien. Y me quedaría Nochebuena y me quedaría para Reyes. Y me quedaría hasta... Está muy a gusto, le decía a Isa, es muy cómodo, mucha paz. Pero algún día puedes volver, pues. Sí, Pero sí. ya Y sea lo mismo pronto. que le he dicho a ella, que Ojalá sea pronto. también podéis ir a visitarme a mí a España. Muchas Estáis gracias. invitados. Te voy a sacar mi foto última. La última foto. Aquí estamos haciendo una foto también.
Esperando su boletita para abandonar a Aileen. Nos vemos, Samu. Pues sí, me voy triste. Es lo malo y lo bueno de estos sitios. Te acogen como en familia, te dan un cariño y un... que al final es bonito, es emocionante, pero a la vez es triste cuando toca de marchar. Pero bueno, otra experiencia más que me llevo. Joder, qué bonito es esto, ¿eh? Qué locura. A la entrada, no sé si recordáis que pensé, cuando vi todos estos piscinas o bañeras, pensaba que era un método de riego que totalmente desconocía. Y no. No es un método de riego, es un método de recolección. Me han explicado que estos son unas plantaciones de cranberries. Cranberries, creo que se dice. Y el método de recolección es que inundan las piscinas, remueven el agua con unas máquinas agitadoras. Los cranberries salen a flote y luego con una aspiradora los recogen. Y hacen el famoso zumo de cranberries. Hoy paso por Panguipulli, ahí lo pone, Panguipulli. Podría ir a Lanco y coger la autovía, pero después de ver esto, yo estoy cansado de autovía. Vamos a ir por lagos, ríos, me cueste las horas que me cueste. Vamos a Panguipulli, que hay un lago muy grande, y ahí está la ruta de los 7 lagos. Este estado no son estados, son sectores. Este es el sector, creo que era el sector 10, luego pasó a llamarse el sector 14, y es el de los ríos. Y después de los ríos vienen los lagos. Sector de los lagos. Hoy toca sector de los ríos y después sector de los lagos. Eso es lo que tenemos para hoy. Nos ponemos en marcha, vamos a hacer kilómetros. Hacía tiempo que no tenía un día como el que tengo hoy. Hoy no he planificado ruta, bueno, un poco, pero no mucho. O sea, no he establecido un punto de destino. ¿Por qué? Porque he tenido que comprar un billete de ferry que hay que comprarlo con antelación, sí o sí. No me gusta comprar con antelación porque me condiciona que tengo que llegar a un punto en un momento concreto. Entonces hoy tengo que avanzar lo máximo posible, porque mi ferry es mañana y es a las 10 de la mañana y hay que estar 2 horas antes. O sea, me tengo que quedar muy cerca de donde es el ferry. Y tengo 8 o 10 horas por delante. O buscar alternativas, porque hoy seguramente pongamos la carpa en algún sitio. La carpa, ya lo llamo como aprendo los idiomas rápidamente. Mi tienda de acampar. Hoy tocará acampar por aquí en este sitio espectacular. En la ruta austral hay varias balsas que coger. Hay una que no hay que reservar con antelación porque hay una cada media hora. Eso me lo he saltado porque es más carretera y hoy quería campo. Eso hace que mi ruta de hoy sea 1 hora más larga que si la hiciera por el otro lado. A pesar del cielo, de este cielo, me dice la gente local que no va a llover. Que me relaje, que ande, que hoy no va a llover. Así que avanzaremos. El destino que tengo que llegar, el barco ese que he cogido, que he reservado, es Hornopirén. Ese hay que cogerlo sí o sí para la ruta austral. Y hay que reservarlo mínimo con 2-3 días de antelación. O llegar allí y si hay suerte y alguien cancela, coge barco y si no, pues te quedas en tierra. Entonces ese sí que reservarlo con 2 días de antelación. Y esa va de Hornopirén a Caleta Gonzalo, Caleta Gonzalo o algo así. Son 2 escalas. De Hornopirén llega como una especie de isla. Esa isla avanzas un poquito por tierra y vuelves a coger otro barquito que ya te lleva hasta la Caleta Gonzalo. Son 5 o 6 horas. O 7 horas si metemos el trámite de isla. Son casi 7 horas de trayecto desde Hornopirén hasta Caleta Gonzalo. Mi primera parada de hoy, el primer pueblito por el que voy a pasar es Panguipulli. Panguipulli es conocido como la tierra de las rosas o algo así porque es habitual plantar muchas rosas ahí. Pero Panguipulli en el idioma indígena de aquí. Aquí tengo que hacer un inciso y aclarar y concienciarme a no utilizar la palabra pueblo indígena. Desde que llegué a Argentina y Chile, todo el mundo lo llama pueblos originarios. Significa concretamente tierra de pumas. Los pumas quizás sea el depredador más peligroso de los alrededores, pero los pumas, al igual que los leopardos, se mantienen muy alejados de los humanos. Escuchan o vuelven un humano y ya está a 5 o 10 kilómetros del humano. O sea, es muy complicado verlos. Ver los pumas es muy complicado. Y esto es lo que me refiero, es que esto es muy bonito. Es que esto es una locura, ¿eh? Panguipulli. Esto es el lago Panguipulli, en la ciudad de Panguipulli. La ciudad de Panguipulli es una calle con un montón de comercios desde la entrada del pueblo hasta el lago, que ya lo visité el otro día a pie con Isabel. Muy bonito esto. Hoy me he traído a Panguipulli, una dirección
Villa O'Higgins. Hoy me acompaña Isabel. Hola. Me dice que el Panguipulli es mapuche. Panguipulli es mapuche y significa tierra de pumas. O sea que aquí todos los pueblitos tienen nombres así en mapuche y conservan sus nombres originales. Y la sensación es como si estuviera en una ciudad de Estados Unidos tipo Colorado, o sea, todo de maderitas, el lago al fondo, más casitas de madera hacia arriba. O sea, la calle principal es una avenida, todo con casitas de maderitas a los dos lados. Y para de contar, todos los pueblitos son así. Me dicen que conforme vaya avanzando hacia el sur, pues va a ser todo más así todavía. O sea, más madera, más pequeño el pueblo. O sea que me va a encantar. A ver conforme vayamos avanzando, a ver lo que nos vamos encontrando. ¿Ves? Ahí se termina el pueblo, campo. Y para allá, más campo. Y para allá, el lago. Fantástico, ¿no? Vamos a explorar un poquito el pueblo. Auténtico. Casitas de madera a los dos lados de la carretera. El campo al fondo, a la derecha, a la izquierda. Pero es que por aquí hay muchos frutos rojos. Hay un pueblo que se llama Frutillar. Imaginaros como de Pepa, ¿lo que es? Frutillar. Y por toda la carretera pues te ponen... Claro, la fresa aquí se llama frutilla. Entonces hay un montón de gente vendiendo en la carretera frutilla. Te lo venden por cajas. Más o menos €1 el que vino a traerlo ahí a casa el otro día que yo lo vi, eran 1000 pesitos un kilo, o sea, €1 el kilo más o menos. Seguro que en la carretera se podrá comprar incluso más barato, creo, imagino. €1 el kilo la fresa. Frutilla se llama aquí. Bueno, en 10 días te da tiempo de empaparte bastante de la cultura. Compran la madera. La madera ahora está terminando el invierno, ya está prácticamente empezado el verano. Compran ahora la madera, está mojada y húmeda. Si la compras mojada y húmeda, pues te sale infinitamente más económica que si la compras luego ya en invierno. Entonces todo el mundo está haciendo sus provisiones de madera de cara al invierno, la compra mojada empapada y ya pues se entretienen durante el verano en cortarla en tronquitos más pequeños y dejarla al sol para que durante todo el verano se seque. A ver si lo veo, porque es que compran un camión de leña y se lo vuelcan ahí en la entrada de la parcela. Y es que de verdad que lo estoy flipando. No os imagináis cuánto. Hoy es de esos días que no se me quita la sonrisa de la cara. Se me acaba de cruzar una bandada de unos pajaritos verdes que parecían cotorritas, que no sé lo que pintan aquí con las temperaturas que hace por aquí. Esta cabañita de madera. Avanzo un poco más y me encuentro con un montón de caballitos ahí en libertad en la montaña. Y este bosque. Madre mía. Qué cosa más bonita. Acaba de empezar la ruta austral. Creo que donde empieza es justo después de ese barco que tengo que coger mañana. Es donde empieza ahí lo de una postal tras postal, o sea, es un espectáculo en movimiento, con vida. Y vas por la carretera y pone corderos, frutilla, quesos. Aquí todavía se lleva mucho el trueque. No es trueque, es como cada uno vende lo que tiene. Uno produce quesos, el otro produce madera, y el otro corderos, y el otro huevos, y cada uno sabe lo que produce el vecino para ir a comprárselo. Qué bonito, qué bonito. Aquí a mi izquierda pues están los Andes, y después de los Andes está Argentina. Bariloche creo que está por esta altura, luego lo miraremos bien en el mapa. Bariloche, o sea, justo cruzando los Andes. La gente de esta zona, antes los precios te permitían, era muy interesante de ir a Argentina. Ahora que entró Milei, pues hay incertidumbre. No se sabe si va a seguir interesando ir a Argentina a comprar o ya no. Pero sí, justo aquí al otro lado de la frontera está Bariloche. Uy, el suelo aquí está como lleno de algo. Bueno, pues estamos pasando un río. Y es que acabo de ver un cartel que se está acabando la ruta de los ríos y ahora viene la ruta de los lagos. Pues esta es la ruta de los ríos. Fuente Maligüe. ¿Qué me estás contando? Qué cosa. Dios. Qué bonito, de verdad. Qué espectáculo, de verdad. Es un espectáculo. Pues ahora llevamos los Andes a la izquierda y
y el río Malahue, que lo acabamos de leer y ya se me olvida el nombre, los Andes a la izquierda y el río a la derecha. No es mal sitio para jubilarse por aquí, ¿no? Debe de hacer bastante fresco en invierno, pero las vistas compensan. La mayoría de las construcciones son de madera, me explican. También, esto ya lo vimos en Santiago, en Viña del Mar, Villa Alemana, Valparaíso, que todo Chile, o sea, no es aquella zona solo, no, es todo Chile, es tierra de volcanes y terremotos y tsunamis, o sea, tienen riesgo. Es más, el terremoto registrado más grande de la historia, Valdivia, que es la siguiente ciudad importante que habría en la carretera. Mira, justo aquí está el anuncio, Valdivia. Pues justo en Valdivia fue el terremoto más importante registrado, creo que del mundo, me han explicado. Pues la madera le da una flexibilidad a la construcción para, en caso de terremotos, que no se partan. Y entiendo que estén tan rodeados de madera por todas partes, pues también influirá, ¿no? Pero no, es más por el tema de los terremotos. Bonito, tú. Qué bonito. Qué flipada, tú. Y aquí no tiene pinta de que haya nada tan cerca. ¿Os lo podéis creer? Con los kilómetros que llevamos ya Rocinante y yo, que ya nos conocemos el uno al otro como si... ¿Me voy a quedar sin gasolina? ¿En serio? ¿Me voy a quedar sin gasolina? O mejor, o ves. Bueno, vais a asistir en directo a la cagada de Samuel del día de hoy. Con lo bien que íbamos de tiempo hoy, me cago en... Debo estar en las últimas. Llevamos 240 kilómetros. ¿Cuál es la autonomía de la esta? 150. A 10 kilometritos más. 10 kilometritos más me aguanta, yo creo. Ahora otra cosa no, pero bonito, vamos a encender la... Tengo los dedos congelados, tengo para también ponerme los guantes. Ahora otra cosa no, pero bonito. Madre mía. Qué bonito esto, sí. Estoy haciendo la conducción más económica posible. ¿Qué pasa aquí? Hostia. Perdón, el zorrito, qué gracioso. Perdona. Qué preciosidad. Voy a preguntarle al del coche si tenía algún problema. Y el que voy con problemas soy yo. Qué bonito el zorro. Ay, Dios mío, ¿llegaremos o no llegaremos? Yo creo que está ahí ya el cruce donde está la gasolinera, pero por los pelos, ¿eh? Otro zorrillo. Qué bonito. Hay otro zorro ahí. Que, de verdad, este sitio me tiene loco. ¿Pero los pumas? No, los pumas no. Según el GPS, aquí empiezan las poquitos de curvita. 3 minutos. No nos volvamos locos. Qué preciosidad, de verdad. Esto es una locura. Pues en Chile pasa todo lo contrario que en Argentina. En Argentina todo era muy, muy, muy económico y aquí es prohibitivo. Estaba mirando cabañitas para esta noche, cabañas, y no encuentro nada por menos de 50 euros la noche. Debe ser toda esta zona sur, debe ser muy, muy, muy turístico. Cabañitas, hoteles, todo eso, 40, 50 euros la noche. Madre mía. Aquí sales de un lago, te metes en otro lago. Bueno, por eso se llama la ruta de los 7 lagos. Esto es como una especie de río que da como a un lago. Pero es que el azul del agua, fijaros. Esto es una locura. Ese señor allí en su barquito me está pegando unos tironcitos. El kit arrastre que me tienen un poquito preocupado. Tengo que mirar a ver qué es eso. Me está dando esos tironcitos si antes no me los daba. ¿Qué ha cambiado? Se ha destensado la cadena, así, solo, hostia. De verdad que es una locura. Yo voy a ir bordeando el lago en todo momento. Los piquitos nevados ahí a un lado, bosques afrontosos aquí al otro. ¿Qué me dice esto? Por el otro lado, por donde va la autovía, que es lo que explicaba antes, hay un barquito que te cruza. Y entonces la ruta dura 1 hora menos. Pero nos estaríamos perdiendo todo esto. Tengo hambre, pero quiero avanzar un poquitito más. Estaría bien quedarme a 1 horita de Hornopiren, que por la mañana me levanto, avanzo un poco, pero quedarme por aquí cerquita de esto es muy bonito. Voy a andar un poco más. Lo bonito se va a poner un poquito empolvado, pero nos lo vamos a pasar bomba. ¿Cuánto va a ser así? Bueno, pues parece que viene lo bueno. ¿Cuánto será de carreterilla de esta? Vamos a ir andando. Son 100 kilometritos lo que pone el GPS que falta. 2 horas, 100 kilómetros. Quiere decir que vamos a tener un buen tramo de este tipo de carretera.
Y este tipo de carretera es lo que yo llamo mi bautismo en ripio. Aquí no debería meterme en el carril contrario, porque cambiarme de carril con las montañitas de ripio suelto en medio, pues como que no es lo más... En los siguientes vídeos comenzamos Carretera Austral. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.